Hicimos una vez más a este programa Desconectados. Un abrazo cordial desde el corazón. Su servidor y amigo Gerson Ortega, con un invitado como siempre súper especial. Este programa demuestra la actualidad y hoy Desconectados arranca con un cara a cara, una radiografía electoral en donde se analizará de forma profunda lo que está sucediendo en el día a día de las elecciones. Un saludo cordial a todos los que nos ven en red, a Sonat Radio, a nuestros amigos en Desconectados, a los que nos siguen fieles en las plataformas digitales, bienvenidos. Estamos a unas escasas semanas de la elección electoral el próximo 31 de mayo del 2026. En Colombia se encuentra realmente en una encrucijada. La tendencia y la percepción ciudadana se cruzan con las noticias del día a día. En este espacio siempre hemos buscado ir un poco más allá del ruido para poder entender la arquitectura de la administración y la política desde otro punto de vista. El panorama electoral nos presenta un escenario que está polarizado básicamente en tres grandes bloques: izquierdas, derechas y centros. La política nacional convulsionada. Pero, ¿qué nos dice realmente en las últimas encuestas? ¿Qué nos dice Atrastí? ¿Qué nos dice el Centro Nacional de Consultorías? ¿Qué nos dice Inbamer? Estamos ante un techo electoral de la izquierda o frente a un imparable crecimiento de la derecha. Todo esto lo hablaremos en nuestro programa y cómo esto se puede traducir en la realidad de las regiones en Colombia, que a veces es muy distinta del centro. Para desgranar esta complejidad y para entender qué hay detrás de la guerra de las encuestas y analizar la realidad de los candidatos, desde Iván Cepeda, Paloma Valencia, Belardo Lasprilla, Claudia López, Sergio Fajardo, hoy nos acompaña un recontralujo de invitado. Es un honor para mí recibir a nuestro copanelista y amigo Eduardo Borges, una referencia de análisis, de opinión, una persona imparcial que nos permitirá limpiar el ruido de las encuestas y un poco dialogar de manera tranquila sobre la realidad electoral. Bienvenido, profesor Eduardo Borges, a Desconectados Cara a Cara. Es una nueva faceta del programa donde intentaremos revelar este ajedrez político de la elección en Colombia, elección presidencial. Como nunca antes, había estado bastante compleja. Hablaremos de tres grandes bloques, profesor: análisis de las encuestas, vamos a identificar cuáles son realmente fiables, cuál es la tendencia. Un segundo bloque del perfil y las tendencias de los 5 candidatos principales, hay 14, pero hablaremos de los primeros 5, para que ustedes tengan una idea meridiana de lo que está sucediendo y el impacto de esto del voto regional, tanto en la primera como en la segunda vuelta presidencial, si la hay. Este escenario arranca un nuevo programa de Desconectados y con la bienvenida del profesor Eduardo le damos la bienvenida a este maravilloso nuevo cara a cara. Bienvenido, profesor Eduardo, ¿cómo está? Hola, profe Edson, ¿cómo ha estado? Muchas gracias por la invitación y mil gracias por la presentación, hombre, no sabe cuánto le agradezco. Y bueno, aquí estamos para hablar un poco, debatir un poco sobre toda esta realidad que estamos viviendo día a día, cómo todo este tema de las elecciones pues apasiona a todo un país, a toda una región y yo creo que si algo nos caracteriza a los colombianos es que no hay un día que no hablemos y no nos acostemos pensando y hablando de qué va a pasar en las elecciones, ¿no? Y de política, ¿no? Nos apasiona esto, ¿no? Sí, sí, Es el sí, deporte, es un y deporte así es. nacional. El profesor Eduardo Sí, es sí, señor. politólogo y el profesor tiene una gran ascendencia a hacer un análisis crítico, un análisis real, que yo creo que nos ayudará a entender un poco este día a día. Y hablaremos y arrancamos desde la perspectiva Desconectados con este primer programa. Si ustedes será de un análisis de las encuestas y trataremos de hablar de estas encuestas, no sin antes darles las gracias a ustedes y decirles que en esta parte superior derecha de la pantalla van a encontrar un QR donde pueden ir directamente al canal de Desconectados en YouTube y si les gusta lo que hacemos, por favor, suscríbanse al canal, denle like y activen la campanita para que reciban las notificaciones de estos nuevos programas de versión larga que vamos a hacer durante todo este semestre. Empezando con esto, profesor Eduardo, tengo varias preguntas, pero dentro de las principales y las que a mí más me llaman la atención es, bueno, de este análisis de las encuestas, ¿cómo podemos iniciar? ¿Cuál es esa perspectiva real de las encuestas que tenemos hoy en Colombia? Y lo invito a ver este resumen cronológico de las encuestas. Usted me dirá, cuénteme un poco qué opina sobre las encuestas,
¿Qué opinas sobre lo que viene sucediendo en Colombia sobre las encuestas? En el caso de Colombia, nosotros teníamos una vedadera hasta 3 días antes de finalizar las elecciones, de realizar las elecciones. ¿Qué quería decir eso? Que hasta 3 días antes del día de las votaciones, las empresas, las organizaciones, las entidades que quisieran hacer una publicación de una encuesta, la podían hacer. Ahora, con la ley de 2494, eso quedó con una veda también de desde cuándo se puede hacer. Anteriormente, pues no decía desde cuándo. Ahora es por lo menos está prohibido publicar una encuesta o una intención de voto más allá de 3 meses antes de celebrarse las elecciones. Entonces, quiere decir que estamos en un periodo en el cual podemos medir la intención de voto en un periodo de 3 meses y hasta 3 días antes de celebrarse las elecciones. Y además de eso, quienes realicen las encuestas, pues tienen que estar inscritas y tienen que contar con una resolución de aprobación del Consejo Nacional Electoral y debe contar y debe cumplir con una serie de características propias de lo que es una encuesta para no distorsionar la información y que eso pues de una u otra manera no vaya a influir o afectar la intención de voto de los votantes, ¿no? Y yo creo que en eso de una u otra manera pues es uno de los puntos interesantes en los que hemos podido avanzar durante este tiempo en Colombia. Profe, desde esa perspectiva, ¿qué piensa usted de las elecciones presidenciales? ¿Cómo ve eso? ¿Se definen los 14 candidatos? Yo tengo varios videos en el canal cortos donde hablo de las elecciones, pero uno de los que más tiene comentarios y tiene unas buenas reproducciones, aquí lo voy a dejar, en el primer comentario de la cajita de comentarios de este programa voy a dejar ese video anclado, pero habla sobre la intención de voto de los colombianos. Y cómo, la pregunta concreta es, ¿los medios de comunicación nos han vendido 3 candidatos o de verdad la gente solo está pensando votar por esos 3 candidatos? ¿Es ambicioso decir que hay 14? ¿O en realidad esto se define en 3 y punto? Pues yo creo que ya podríamos pensar que estamos en una parte de la carrera presidencial que nos está pidiendo rápidamente la posibilidad de conocer nuevas encuestas para saber cómo está cambiando este contexto. Por ejemplo, Rodolfo Hernández en las elecciones presidenciales de hace 4 años, en febrero del 2022, contaba con un 6% de la votación y da la sorpresa y se mete en la segunda vuelta, ¿no? Disputando casi que la presidencia con Gustavo Petro. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues uno podría decir si en estos momentos esto ya está cerrado o no. Yo creo que necesitamos un estudio más reciente que nos pueda decir hasta qué punto sí o hasta qué punto no. Aquí yo ya tengo un miedo y tengo que decir que el miedo que tengo es que creo que el país en estos momentos está mucho más polarizado que lo que estaba hace 4 años. Esta polarización arrancó mucho antes de esta carrera presidencial y por lo tanto yo creo que estamos es ante un escenario en el cual no me cabe la menor duda de que esto ya está definido entre 3 posibles candidatos. O sea, desde su perspectiva, hay 3 candidatos y no más. El resto, digamos, son simples acompañantes. Yo pienso que 3, yo realmente hasta el momento no veo, si me preguntan de una vez cuáles son esos 3, pues tengo que decir que esto se está definiendo entre Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Tendría que suceder algo muy, muy fuerte en estos 50 días para que un candidato como Sergio Fajardo o una candidata como Claudia López, que podrían dar la sorpresa de poder remontar y poder jugar un papel muy importante. Sin embargo, al día de hoy, a este momento, yo veo a una Claudia López y a un Sergio Fajardo muy rezagados en esta carrera presidencial. Y creo que de una u otra forma, el papel que juegan los medios de comunicación es clave y es fundamental, aunque también
puedo pensar que hoy ya estamos en un escenario en el cual la gente no toma la información como de manera tan directa y sin ningún tipo de filtro. Yo creo que la gente está tratando de pensar y de tomar decisiones haciendo un filtro de toda la información que se va sacando día a día. Pero pueden suceder cosas, pueden aparecer hechos que de una u otra forma puedan acabar con la imagen de cualquiera de esos tres candidatos favoritos y que por ende le deje la vía libre a alguien que venga del centro como Claudia López o Sergio Fajardo. Yo he dicho también en otros, digamos, otros videos muy cortos que el centro está desaparecido y tengo una explicación concreta sobre eso porque creo que el centro no tiene políticamente ninguna bandera. O sea, no está liderando ninguna bandera. Si hoy usted mira las opciones de centro, pues las propuestas no se identifican con una bandera, digamos, que hoy el público esté pidiendo. Pero si usted busca una elección en los extremos, ahí encuentra a una izquierda que quiere seguir un gobierno progresista y a una derecha que está, digamos, recabando las cosas que, como la paz total, no han salido bien. Entonces, en términos reales, vamos a desgranar un poco quiénes son esos tres candidatos que hoy a la presidencia funcionan en términos concretos. Eh, Iván Cepeda, vamos a hablar de Iván Cepeda. ¿Qué asusta a la gente y qué emociona a la gente de Iván Cepeda? Bueno, yo creo que Iván Cepeda, de una u otra forma, y pues como él mismo ha vendido su propia imagen, es la figura que pretende continuar ese nuevo modelo de gobierno que ha tratado de establecer la izquierda democrática en Colombia bajo este movimiento del pacto histórico y de esta primera administración presidencial de Gustavo Petro. Yo creo que de él gusta el trabajo que ha hecho históricamente a favor de los derechos de las víctimas, de ese lenguaje social, de algo que se le tiene que reconocer a Iván Cepeda, es que durante todos estos años, creo que ya casi 16 años que ha permanecido en el Congreso de la República, ha mantenido una coherencia ideológica que se ve reflejada en los debates que lleva a cabo, en la manera como vota muchas de las decisiones en el Congreso, y eso de una u otra forma, pues a mucha gente le puede gustar como a otros les puede disgustar. Sin embargo, si eso da un mensaje positivo, es que finalmente hay coherencia y hay coherencia ideológica, y yo creo que eso está claro y la gente lo tiene claro, probablemente muy bien identificado como candidato de la izquierda democrática, pero impulsor de reformas sociales, de protección y de derechos y garantías de todos los ciudadanos y sobre todo de las víctimas, pero ya dentro de los factores que de pronto genera un poco de miedo o de temor en algunos sectores de la sociedad. Muchas veces entre lo que uno ve también en el análisis de discurso de los medios de comunicación es si llega a ser el coco de que va a tratar de implementar un modelo más socialista, más comunista, aunque muchas veces uno se da cuenta que ese concepto de comunismo lo agarran y lo manejan como un muñequito de plastilina, pero realmente no entienden muchas veces qué es eso del socialismo y del comunismo. Y eso pues lógicamente genera una serie de miedos y de incertidumbre a aquellos que de una u otra manera pues viven de inversiones, que viven de proteger su capital, que viven de poder obtener ciertos negocios y ciertas ganancias, ¿no? Una pregunta cruda. Sí, señor. Pregunta cruda. La foto de Iván Cepeda con Santrich, con Iván Márquez, ¿no es la que asusta a toda esa gente? Puede ser, claro, puede ser. Como por ejemplo para otras personas también puede asustar la imagen de Paloma Valencia con Ciro Ramírez, creo que se llama ya vamos para allá, ya vamos para allá. Sí, sí. Bueno, pero digamos que sí, sin embargo, yo creo que eso son cosas que se tienen que aclarar y se tienen que contextualizar. Creo que dentro de esa coherencia ideológica que tenemos que reconocer a Cepeda es que él siempre ha dicho, sí, yo he sido representante del gobierno en los últimos procesos de negociación de paz con los grupos armados y con los grupos insurgentes desde el gobierno de Juan Manuel Santos. Luego, otra pregunta dura.
luego en el digamos. gobierno de Gustavo Petro, y pues esas fotos pues son inevitables en un proceso de negociación. Imagínense cuando uno está negociando con alguien, pues le toca muchas veces pararse al lado, echar la mano por encima del hombro para generar confianza, ¿no? Bueno, es una explicación. La segunda pregunta es, Iván Cepeda, y con esto, digamos, vamos cerrando el ciclo de Iván Cepeda, eh, ¿debería ir a los debates? Mm, ¿qué le digo yo? Yo creo Yo que dije que era, yo dije que era una pregunta dura, pero a mí de verdad eso me queda sonando. Y mucha gente me lo dice en redes. sí. Pues es que yo pensaría que los debates deberían De- hacerse, sí, por lo menos Desde su uno, perspectiva, ¿no? Estamos hablando, usted no claro, es jefe de campaña, Iván, aclaro eso porque pues no es jefe de claro, campaña, pero pero sí estamos tratando de analizar como politólogo ese contexto porque es muy curioso, ahora que celebramos, digamos, la partida, bueno, celebramos, no, pues nos entristece la partida de Habermas, ¿no? Que habla sobre eso, precisamente sobre que la democracia se sustenta en el diálogo. sí. Entonces, cuando hay una democracia, pero no se dialoga, sino que o sea, para mí los debates son una forma de conocer, digamos, por lo menos en alguna medida, parte del escenario político, de las propuestas, de los aciertos, de las equivocaciones, porque pues son seres humanos normales, como todos los seres Ujú. humanos nos equivocamos, aquí también nos equivocamos, pero cuando no existe la posibilidad de escucharlo y los medios de comunicación pues no pueden, digamos, transmitir eso, yo creo que generan una narrativa propia, o sea, es como un papayazo para que los demás digan lo que el candidato no dice. Entonces se genera una narrativa alrededor de eso, y yo no sé hace cuántas campañas, no es solo de esta campaña, ¿no? Estamos hablando de que el tema de la no asistencia a los debates es un tema de muchas campañas, ¿no? O sea, como se Ujú. reguló, por ejemplo, las encuestas, debería haber una regulación de debates donde obliguen a los candidatos por lo menos a hacer un debate público donde la gente pueda escucharlo, ¿no? Es una Ujú. perspectiva, no sé. ¿Usted qué piensa desde el punto de vista académico? Sí, bueno, desde el punto, digámoslo así, que desde el punto de vista de la regulación y la legalidad, no es obligatorio que un candidato tenga que asistir a un debate Lo tenemos presidencial. claro. Sí, o de cualquier otra elección, ¿no? Listo, ya eso lo sabemos. Sin embargo, yo sí creo que independientemente de que sea Cepeda, que sea cualquier otro candidato o que sean estas elecciones, todo debate que se haga en Colombia para cualquier elección popular tiene que gozar de garantías de objetividad y de imparcialidad, de respeto entre las partes o los contendientes, ¿no? Sí. A mí sí me parece muy aburridor y muy desgastante tener que escuchar algo como, por ejemplo, que lleguen y digan, no, que Cepeda es el representante de las FARC, el heredero de las FARC, el guerrillero. Pues, a ver, hombre, nunca ha estado en la guerrilla, nunca ha sido guerrillero, nunca ha pertenecido a ninguno de estos grupos. Entonces, para qué utilizar esta serie de adjetivos? Se lo dejo muy claro con lo que vi que pasó hace poco. Veíamos en la campaña, en la primera parte de la campaña presidencial a, a Vicky Dávila, compitiendo con Abelardo de la Estrella, y le llegó a decir el abogado de la mafia, ¿no? Era el abogado de la mafia y ese tipo no le conviene a Colombia y era lo peor que le podía pasar a Colombia. Y ayer ya volvió como periodista de la revista Semana, le hace una entrevista y ahora lo adora, lo llenó de adulación y uno dice, pues a ver, aquí qué pasó. ¿Será que el debate de la carrera presidencial admite decir cuantas cosas se les ocurre en cualquier momento por conseguir votos? Entonces yo creo que eso cansa mucho y muchas veces esos debates que deberían servir para que los candidatos demuestren realmente de manera más clara y más precisa sus propuestas de gobierno, se terminen volviendo un espectáculo, un show del uno contra el otro, y pues finalmente no se hace nada, no se discute, no hay no hay una buena propuesta de ninguna de las partes, y lo único que terminamos asistiendo es a esa política, a esa comunicación política amarillista que yo creo que no aporta mucho al fortalecimiento de la democracia.